esta computadora. Espero que salga todo bien. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Alejandra Valentino y junto con Claudia, que andaba por ahí. Hola, yo acá te veo al lado mío, pero bueno. Bueno, estas cuestiones locas de la virtualidad estamos en No todos los distintas. Zoom son iguales. Sí. En el mío estás a mi lado. Bueno, Claudia Fino, sí, Claudia decía. Fino, en verdad vamos a hacernos cargo a lo largo de este curso virtual de las clases teóricas, ¿sí? En verdad toda la materia tiene una impronta teórico-práctica, pero como nosotros somos tradicionales mantenemos esa distinción entre clases teóricas y clases prácticas, ¿sí? Habla por vos. Bueno, yo digo... No me digas tradicional porque bueno, pero en verdad... un poco conservadora, ¿no? Vamos a tratar de hacer... bueno, todos estamos atravesando un momento muy complejo y complicado, personalmente, familiarmente, seguimos en estos espacios. La idea, como decimos siempre, es apostar a poder mantener y sostener la educación pública. Creo que todo esto lo hacemos con ese objetivo en un momento absolutamente crítico, absolutamente disruptivo. Creo que nadie jamás se imaginó que íbamos a vivir una situación así. Así que bueno, vamos a poner lo mejor que tenemos de todos nosotros y nosotras para que esto funcione, para que siga adelante, para que se puedan llevar adelante las clases. Así que nada, los invito y las invito a participar, a preguntar, a involucrarse en este proceso tan complejo como el que estamos atravesando, ¿sí? Un año más, es decir, yo siempre cuento que cuando nos dijeron que bueno, que nos íbamos de la facultad, pensamos que era por 15 días, dejamos todo como estaba, en fin, bueno, y pasó todo esto que todos sabemos. Así que nada, por nuestra parte, el mayor entusiasmo para que esto pueda llevarse adelante de la mejor manera posible. Bueno, entonces vamos a empezar como por el principio. No sé, Clau, si querés hacer alguna acotación. No, bueno, tener en cuenta que así como ustedes nunca estuvieron en un aula web, nosotras fuimos aprendiendo a manejar. Yo todavía no aprendí mucho, pero estamos ahí tratando de descifrar algunas plataformas, buscando la mejor manera, digamos, que hay para adaptar lo que tenemos, que no es la presencialidad esto, no hay forma que se parezca, tratar de adaptarlo lo mejor posible. Así que también requiere un esfuerzo de ustedes en ese sentido, ¿no? Claro, en verdad es un esfuerzo conjunto, ¿no? Tanto del grupo docente como de ustedes que están sobrellevando esto de la mejor manera posible. Vimos en las presentaciones que están en distintos lugares, que muchos se volvieron a sus casas. Me divertí mucho con las presentaciones. Sí, estaban muy buenas las Ponen presentaciones que hicieron en Star cada Wars uno. hasta que son vegetarianos, a cualquier, hermoso, me encantó. Sí, e incluso hay gente que no está en nuestro país, así que nada, la idea es esto, que podamos llevar adelante todo este proceso. Bueno, y como se trata de un proceso educativo y como no tenemos espacio físico donde lo llevamos adelante, sino que tenemos lo que se conoce como un aula web, un aula virtual, les vamos a ir presentando el espacio sobre la misma plataforma. Bueno, y ustedes, por supuesto, este espacio es para que ustedes pregunten, para que digan todo lo que se les ocurra en relación a lo que vamos a hacer en esta materia, ¿sí? Bueno. Profe. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le hago una pregunta, porque la verdad estoy un poquito perdido. ¿Quién está hablando?
Marciano Tomás. Ah, bien, Tomás, a ver si te encuentro, porque somos muchos. Pero bueno, te escucho, Tomás. Sí, mi duda era, yo estaba con la materia la semana pasada, no hubo una reunión, ¿no? No, O sea, solo nos llegó vía CIU y estamos en aulas web. estamos en aulas web. Es decir, ustedes Porque, están matriculados en aulas web, ¿sí? Que es donde sí, ahora perfecto. voy a compartir pantalla para que podamos ver el recorrido del aulas web, ¿sí? Porque Así no sé aquel, dónde se hacía la presentación. bueno, Pues yo ahí creo. vamos, ahí vamos, ahí vamos. Bueno, Entonces, gracias. vamos a tratar de hacer todo el procedimiento por donde entramos. Bueno, entramos por el link de aulas web, ¿sí? EAD, que es Educación a Distancia, UNLP, EduAR. Es un espacio que tiene la universidad para desarrollar estas clases. Si ustedes se fijan, eh, todas las facultades e incluso presidencia tiene aulas en este espacio. Fíjense, todas las facultades están desarrollando sus clases virtuales en este espacio. Nosotros estamos, por supuesto, en la Facultad de Periodismo y todas estas cátedras, en todos estos espacios de la facultad se están llevando adelante aulas web, ¿sí? Generalmente en el espacio que dice mis cursos les aparecen las materias que están ustedes cursando bajo este formato, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Pregunten todo lo que se les ocurra. Bueno, en nuestro caso entramos a Introducción a los Estudios del Lenguaje y los Discursos, que es nuestra materia, Cátedra 1, porque en la facultad también hay una Cátedra 2, pero la nuestra es Cátedra 1. La página web, esta aulas web, nuestro sitio, que es como nuestro espacio físico donde vamos a desarrollar las clases, tiene distintas solapas, ¿sí? Cada solapa es como una sección de la materia, ¿sí? En la primera tenemos una presentación general de la materia, ¿sí? Ahí tenemos un mensaje de bienvenida, lo abro por si, bueno, este es todo el equipo, ¿sí? Les cuento detrás de bambalinas, habíamos hecho un video, pero no lo pudimos, no sé, se me perdió en la computadora, por eso lo tuvimos que pasar a un texto escrito, pero Lo nada, que decía yo de que seguimos aprendiendo. seguimos aprendiendo, ¿no? Esta es la presentación. Acá hay un espacio de comunicación, ¿sí? Semanalmente, los días jueves, acá va a aparecer lo que se llama una novedad semanal, ¿sí? Ustedes preguntarán por qué los jueves, ¿sí? Toda la cátedra renueva los contenidos, porque precisamente lo que estamos buscando es cierta unicidad, cierta sistematicidad. Es decir, que acá todos los jueves va a haber un comunicado nuevo, como así también van a recibir la comunicación vía Siu Guaraní, como han recibido estas comunicaciones. Acá tenemos lo que se llama web de cátedra, ¿sí? Que es una web histórica que hemos tenido nosotros en nuestra cátedra, y donde se van a ir replicando también los materiales que estamos utilizando en este espacio. ¿Por qué vamos a replicar los materiales? Porque, como ustedes habrán visto, esta plataforma es compartida por toda la universidad y puede llegar a tener dificultades técnicas, no sé, puede ser que justo ese día que yo quería bajar no sé qué cosa estaba colapsada. Entonces, bueno, tenemos como un espacio tipo repositorio de todos los materiales con los cuales nosotros nos vamos a manejar en nuestra materia, ¿sí? Y acá tenemos un foro de consultas generales y comentarios. Un foro de consultas donde yo puedo hacer comentarios o consultas generales sobre la materia. Fíjense que ya hay
algunas consultas que hicieron sobre la dinámica, sobre cómo llevar adelante, etc. Este va a ser un espacio general de consultas donde vamos a estar interactuando. ¿Hasta acá se va entendiendo? Pregunten. Che, se callaron todos. Nada, nada. Se va entendiendo, Joya. Buenísimo, entonces avanzamos un poquito más. En este espacio de presentación de la materia tenemos el programa 2021. Es muy importante desplegar el programa. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos toda la propuesta de la cátedra, ¿sí? Fíjense. Vamos a ver si lo podemos poner un poquito más ahí. Y donde se indica la bibliografía obligatoria de cada tema. Claro, ¿no? es decir, se da cuenta de todo el recorrido, ¿sí? ¿Qué significa? Ahora vamos a hablar algunas cuestiones así fundamentales de lo que es nuestro recorrido. Y también está, ¿cómo es? Unidad por unidad, tanto la bibliografía obligatoria como la bibliografía optativa, ¿sí? ¿Qué tenemos acá también? Lo que llamamos un plan de clase. Este plan de clase claro, es un cronograma, es decir, donde semana a semana están especificadas cuáles son las lecturas, las actividades que van a tener en esa semana, ¿sí? Este cronograma siempre es tentativo, tratamos de que esté todo, pero siempre falla, puede fallar. En educación todo puede fallar, ¿no? Pero tienen sí algo que es fundamental para seguir un curso así, que de manera gradual, qué es lo que tengo que leer, por dónde tengo que ir, es decir, porque esto que yo no tenga un horario fijo, que no tenga un espacio físico, a veces es una ventaja, pero otras veces es una desventaja, porque digo, no, esta semana no hago nada, la hago la que viene, pero claro, esto es como una bola de nieve, se va llenando y se va como complejizando, ¿sí? Acá intentamos dar cuenta de recursos, materiales, todo lo que nosotros pensamos utilizar a lo largo de la propuesta, ¿sí? Quería preguntar algo, Lucía, ¿puede ser? A ver. Sí, que yo conozco Aulas Web porque creo que lo usamos varias el año pasado, pero este año se actualizó y bueno, ahora se llama Aulas Web de grado, y esos cuadraditos que están al lado, ahí eso te da la opción de dar clic. ¿Tenemos que dar clic una vez que terminemos de leer? No, eso es para ustedes. Es decir, Bueno. qué Pensé que sé les yo. avisaba como que ya lo habíamos leído o algo así. No, chicos, no vamos a nada. No vamos a controlar ninguna de esos tipos de cosas, si entró o no entró, cuánto entró, no, nada. ¿Esto sirve para el control? Yo no lo sabía. Claro, pero para el autocontrol más que para el control del docente, ¿sí? Es decir, si yo doy clic, a ustedes no les aparece. No pasa nada. Esto es más Okay. para autocontrol de, esto ya lo vi, esto ya lo revisé, ya entré por acá, no hace falta entrar nuevamente, ese tipo de situaciones, ¿sí? Bien. Y acá tenemos la bibliografía, ¿sí? Esta va a ser la bibliografía que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso, tanto en este espacio que llamamos teóricos, como en el espacio de prácticos. Esa es la bibliografía obligatoria, ¿sí? Cada archivo de estos es un PDF que se puede descargar, lo pueden descargar en sus computadoras, lo pueden leer desde la computadora, creo que ahora ya somos todos ávidos, leemos, antiguamente yo si no imprimía no podía avanzar, ahora ya leemos, creo que casi todos leemos mucho en digital, así que bueno, es una ventaja también porque es mucho más económico que imprimirlo y todo lo demás. Y además tenemos otra solapita de materiales de lectura ampliatoria, ¿sí?
que son textos que hemos confeccionado nosotros en la cátedra, textos de autores referentes del campo, etc. Es decir, entonces, y volviendo a esta página a esta primera pestaña. Esto es una presentación general de la materia, ¿sí? ¿Se entiende? Donde está como almacenado y en forma de repositorio todos los materiales que vamos a utilizar. Y después tenemos otras solapas. Una que es de clases teóricas. Ustedes la van a ver como la tengo yo, pero esperen. Yo les voy a mostrar cómo lo ven ustedes. Ahí está. Ustedes lo ven por ahora así, ¿no? Es decir, que está la clase teórica 1, ¿sí? Que es una presentación general de qué se trata, qué es esto de los discursos, qué es el lenguaje, hay unos videitos, hay una entrevista a una de las referentes del campo a nivel nacional, que es una estudiosa muy importante en los estudios del lenguaje, y fue una de las iniciadoras de esta corriente en la Argentina y en Latinoamérica. Bien, y está también la bibliografía y los detalles del encuentro, ¿sí? Esa es nuestra primera clase teórica, que es la que teóricamente estaba visible el jueves, pero que la pusimos por aquel que quería andar ya, investigar, etc. Y después ustedes están agrupados por comisión, que fue donde dejaron la mayoría sus presentaciones. Las comisiones de prácticos, vamos a ir muy rápidamente, pero tienen un esquema muy similar: consultas generales y comentarios, actividad inicial, y el foro inicial. Acá me parece que está el foro inicial, que es donde, claro, acá no puedo porque estoy como estudiante. Esperen que vamos a ver. ¿Ven? Ya está, a esta hora la plataforma anda media. Fíjense, en este espacio, guía de actividades de trabajos prácticos, es donde ustedes van a desarrollar, ¿sí?, las actividades prácticas. Después esto lo van a charlar con los profesores de los prácticos, pero como para que nos vayamos ubicando. En la primera fue un foro de presentación, que es ahí donde leímos que bueno, la mayoría está en tercer año de la licenciatura, que pertenecen a distintos lugares, bueno, todo lo que se han ustedes presentado en este espacio, ¿sí? Fíjense son que vegetarianos, que les gusta Star Wars. Que les gusta Star Wars, que quieren que sea dinámica, vamos a ver. Yo cuando estudiaba leía cómo dinamizar las clases, vamos a ver si nos sale en esto. Sí, múltiples cosas que fueron compartiendo con los profes, ¿sí? Bien. Seguramente en el espacio de prácticos esto lo van a ir viendo con mayor detenimiento, pero toda la actividad, porque esa es una de las grandes preguntas. Bueno, ¿dónde realizamos la actividad? En los foros, ¿sí? En el foro de trabajos prácticos. ¿Se entiende? Bien. Dejamos de compartir. Hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Hola, profe, ¿se escucha Dale, ahí? Manuela, sí, ahí te escucho. Tengo una duda, entré un ratito más tarde y no sé si ya hablaron. Quería saber, yo estoy inscripta los jueves para cursar los teóricos. No sé si las Bien, clases siempre van a ser los martes en o... verdad, algo hablamos, pero bueno, no está mal repetirlo. Este es un espacio de consulta, ¿sí? Es un espacio de consulta que va a ser una semana los martes en este horario y otra semana los jueves a la mañana. Creo que dijimos 11:30 los jueves, ¿sí? En el cronograma, todas las semanas les vamos a ir
diciendo cuándo es la clase el martes y cuándo es la clase el jueves. La ventaja de esto es que nosotros la vamos a grabar, que no tienen que asistir en forma, que no pasamos lista, no pasamos asistencia, que si pueden participar está buenísimo, porque eso sirve para despejar dudas y todo lo demás, pero la idea es que este curso lo puedan ir, sobre todo esta parte que es la parte de los teóricos, avanzando con las lecturas, con las reflexiones, etc. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, genial. Gracias, profe. Bien, Manuela. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta? Hola, buenas tardes, soy Micaela. Hola, No, Micaela. la duda principal que yo tenía era lo de aulas web, que la estuve chusmeando y estaba bastante perdida en cuanto a dónde se respondía y eso, pero me quedó súper claro ahora. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias. Sí, y además vas a ver que es muy amigable la plataforma. En cuanto vos entres 1 o 2 veces y qué sé yo, ya vas a estar bien. Tenemos como una impronta muy fuerte de la clase presencial, ¿no? Es decir, ¿qué significa eso? Que todos estamos como muy atravesados por lo que es una clase y siempre lo registramos en relación a la presencialidad. Entonces, bueno, que no tomen asistencia, ya ahí me desestructura un poco, ¿no? Que yo pueda avanzar en cualquier horario, también me desestructura. Y además esto, que las actividades no se las dé en mano a un profesor, sino que las suba a un espacio, que es el espacio del foro, o después van a tener un espacio de tareas, donde se sube un archivo Word. Son nuevas formas, ¿sí? Que insisto en esto que decíamos al principio, todo esto tratamos de hacerlo para sostener estos espacios, ¿no? ¿Y por qué esta cuestión de la sincronicidad, de que no necesitamos la asistencia? Bueno, por lo que todos sabemos, hay muchas compañeras y compañeros que siguen las clases por celular, porque no tienen los dispositivos, hay muchos compañeros que tienen dificultades, los que no estamos en lugares con buen alcance de Wi-Fi, es muy difícil seguir en forma online. Por eso tratamos de poner la mayor cantidad de recursos, ya sean audiovisuales, bibliografía de lectura, el PDF, que ese no falla nunca, porque ese lo bajo y lo puedo leer en cualquier dispositivo, ¿sí? Es decir, que detrás de toda esta propuesta hay unos objetivos y una fundamentación importante, que es la que que nos gusta explicitarlas en estos encuentros, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo una preguntita. Hola, ¿cómo están todos? Hola, ¿Aluminé es tu nombre? Sí, Alumina es mi Bien, nombre. pregunto porque vieron que a veces como también el Zoom es compartido, a veces tenemos el nombre no sé, de mi Sí. hermana, de la mamá, qué sé yo. Bueno, vamos, Sí, sí. a ver. No me había quedado claro, entonces el jueves a las 11:30 es asincrónico el encuentro. El encuentro es online, es sincrónico, es decir, que es como este. Una semana va a ser los lunes y otra semana va a ser los jueves, ¿sí? Los martes. Perdón. Una semana va a ser los martes y la otra semana va a ser los jueves, ¿sí? Ok. O sea que este jueves no tendríamos No, sincrónico. sería el próximo jueves, es decir, nos vemos así face to face, ¿cuándo? Sí. El jueves 15, ¿sí? 11:30. Además, de esa manera tienen tiempo de leer también y para traer las dudas, ¿no es cierto? Y nosotros hacemos como una línea de la perspectiva de los autores que vamos leyendo, de la temática, cómo se encara, ¿no? De esa introducción. No es una clase convencional, por eso le decimos de consulta también, ¿no?
pero Bien. digamos, es importante que ustedes tengan intervenciones, ¿sí? Y lo que les decía hoy, ¿no? No lo grabaste eso, bueno, antes de que grabaras, que el ir leyendo a medida que se van conversando los textos es fundamental, porque cuando quieren leer todo junto para el trabajo final, es muy complejo. Piensen ustedes que son textos ajenos a lo cotidiano, todo lo lingüístico es una cosa que no está en los estudios, qué sé yo, de cualquier otro aspecto de las materias que tienen en periodismo. Entonces, son textos complejos, algunos, ¿no? Y esa complejidad, si yo no la acompaño con alguna, es decir, porque la función del teórico, ¿cuál es? Orientar por dónde viene la mano, ¿no? Entonces, si nos ven a nosotros, nos escuchan decir eso sin haber leído el texto, no es lo mismo que si lo leyeron, ¿sí? Además, las dudas, ¿no? Que puedan salir de lo que no se entiende o lo que resultó complicado. Bien. Ahí, espérate que alguien pregunta. Janina pregunta, ¿en los prácticos vamos a tener videollamadas o solo vamos a utilizar el foro? Bueno, eso después lo van a resolver con cada ayudante, va a buscar maneras de relacionarse, ya sean o en foro sincrónico, bueno, hay distintas maneras, ¿sí? Pero eso cada profe les va a indicar cómo, ¿sí? Profe, Bien. una pregunta. Dale, Lautaro. Sí, todas las clases que vayamos, las clases sincrónicas que vayamos teniendo martes o jueves, ¿van a quedar grabadas en el aula web? Ahí las vamos Van a a poder quedar grabadas en el aula web, sí. 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 Si todo nos va bien, ¿eh? Yo estoy mirando ahí a ver si está esto, si dice grabando, porque, bueno, ya les contamos que hicimos toda una presentación, estuvimos no sé cuánto tiempo, una tarde, y no salió. Bueno, nada, si les parece, alguna otra pregunta así puntual sobre el funcionamiento. 2 renglones sobre de qué vamos a hablar en esta materia, Fino. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? 2 renglones nada más, porque además hablábamos, nosotros nos dejan hablar y hablábamos y hablábamos y hablábamos. Josué tenía una pregunta del texto ya. Bueno, pero espera, antes de la pregunta de los paradigmas, yo iría al programa y les contaría así brevemente de qué se trata, brevemente, les juro que va a ser bien breve, de qué se trata nuestra materia. Está lenta. A ver. Esperen un poquito que viene lenta la plataforma. Profe, estás muteada. No te escuchamos, Ale. Vamos de nuevo. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo procedimiento que harían ustedes como habíamos dicho hace un ratito, ¿no? Entramos en la página y en la misma página del aula web encontramos el programa general de introducción a los estudios del lenguaje. Bueno, básicamente, como lo dice su título, va a ser una reflexión acerca del lenguaje en general y de los discursos en particular, ¿sí?
desde hace mucho tiempo que nosotros venimos trabajando en pensar y en estudiar esto que es el lenguaje. Acá ya tenemos una primera dificultad. ¿Qué es el lenguaje? Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es el lenguaje? ¿Qué es lo que me van a decir? Así. ¿Qué es lo que entendemos por lenguaje? Es una forma de comunicarnos, dice Flor. Dice Flor, una forma de comunicarnos. Una forma de expresar lo que pensamos o creemos. Bien. Conjunto de códigos que nos ayudan a poner en palabras lo que tenemos en pensamiento y queremos expresar. Bien. ¿Algo más se les ocurre? Y ahí ya vamos a tener algunas dificultades teóricas, ¿no? Porque me van a tener que explicar, por ejemplo, qué significa comunicar, si este lenguaje es el único que comunica, o podemos hablar de lenguajes, ¿sí? Me van a tener que explicar qué es un código, o qué son códigos. ¿Y? Y el lenguaje, tengo una pregunta. Dale, a ver, vamos. O sea, el lenguaje puede ir mutando, o sea, no necesariamente que se transmita en palabras, o sea que, por ejemplo, un concepto, ya casa, pero también se puede expresar con el cuerpo, como que el lenguaje se... No, no se puede. Bueno, ahí vamos. Ahí está. La cuestión es, no, está bien lo que decís, porque todo lo que ustedes están diciendo no es que esté mal, pero es un enfoque por sentido común, ¿no? La idea es verlo de una forma teórica, desde una investigación más científica, si se quiere, ¿no? Con una terminología propia, ¿no es cierto? Todas las áreas, todas las disciplinas, cuando empezaron, trataron de acoplarse a un modelo de ciencias exactas. Hoy ya está más laxo eso, pero de todas maneras, ustedes sabrán del manual de la ciencia, para ser disciplina, ¿cuál es lo básico, el manual básico? ¿Qué es para ser científico, digo? Para ser una ciencia, ¿qué se necesita? Un método, un objeto de estudio y una terminología adecuada a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, este es el principio. Después podemos hablar de código para una perspectiva, pero para otro enfoque teórico no, ¿entienden? Hay múltiples maneras de mirarlo, ¿sí? Si ustedes, como cualquier otra disciplina que tiene distintos enfoques que a veces están enfrentados, a veces pueden ser complementarios, ¿sí? Ese es el intento. Entonces, primero vamos a tratar de definir este objeto complejo que son las lenguas naturales, ¿no? Y cuando hablo de esto que estamos haciendo ahora, yo estoy produciendo sonidos que significan, ustedes los están interpretando, bueno, esto que es tan natural para nosotros, esto que decía Claudia hace un ratito, cuando lo someto a un estudio científico, empezamos a ver ciertas complejidades, y ahí está lo importante e interesante de estas materias, ¿no? Es decir, de poder reflexionar sobre un objeto tan cotidiano, tan cerca nuestro, porque además el otro problema que tenemos es que siempre desde los modos de enseñanza se dio como que, bueno, que era lo dado y que ya está, que es así y no necesita mayor reflexión. Bueno, lo que vamos a hacer a lo largo... Perdón, y desde la normativa. Y desde la normativa, ¿no? Piensen ustedes lo que pasa con el lenguaje inclusivo. Los que argumentan que la Real Academia, ¿qué me importa lo que dice la Real Academia? Si es una cuestión política, ¿no? No tiene que ver con lo correcto o lo incorrecto. Entonces,
es algo que tiene que ver con el discurso, que de eso se trata lo nuestro. No vamos a hablar del código de la lengua. ¿Se acuerdan cuando hacían análisis sintáctico? No sé si lo hicieron alguna vez. Que no sé si les servía para algo, si ustedes lo recuerdan. Eso es quedarse en el sistema. No importa quién lo dice, a quién se lo dice, en qué momento histórico. Nosotros esa parte que está en el texto de Parrett, ¿no? Los que se quedan en el sistema, ¿sí? Las investigaciones, los estudios que se quedan en el sistema. Nosotros vamos al otro paradigma, al comunicativo. Bien. Donde no importa lo que dice la Real Academia Española. Bien, entonces lo que vamos a estudiar a lo largo de todo el programa tiene que ver con esto, con el discurso y los discursos sociales, ¿no? En esta primera unidad, entonces vamos a tratar perdón que interrumpa. Sí. Pensé que sí se adecuaban un poco a lo de la Real Academia Española, porque al leer el aulas web no noté que hablaran en inclusivo. O sea, es decir, noté que decían, por ejemplo, alumnos y alumnas y no alumnes. Por eso, y les iba a preguntar cómo trataban el lenguaje inclusivo. En verdad, pues dije, como es una materia más técnica, quizá no lo usen, pero nada, quería preguntar eso. Lo pensamos y lo reflexionamos todo el tiempo, de eso se trata, ¿no? Es decir, entonces a veces vamos a poner, ¿sabes qué? Yo les voy a contar una lingüistas. Sí, bueno, nos pasa a todos. Mayores. Pero les cuento, cuando logramos encontrar el video, esto después lo corto, cuando encontramos el video, vos fíjate, porque estamos además absolutamente atravesados por los usos lingüísticos, ¿no? Bueno, la presentación mía empezó, bienvenidos todos y todos. No me salía el todos y todas, ¿viste? Pero porque es esto, ¿no? Tiene que ver con todo un mecanismo de reflexión, de uso, ¿sí? Y también de posiciones. Y de posiciones, claro, absolutamente. La lengua no es machista ni la lengua no es discriminadora. El tema es cuando el uso que haces y en los contextos, ¿no es cierto? Y qué es lo que aparece, porque vos nos reprochás a nosotros, no sé si es un reproche, nos llamás la atención sobre este aspecto, pero mirá la publicidad. ¿Viste en alguna publicidad una pareja de chicas besándose? Digo, o algo que incluyera, es así como contado con dos dedos, te diría, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones también, a mí me parece que la lucha no es la prioridad, y no me sale, es un esfuerzo cognitivo tan grande que tengo que inclusive esta cuestión, ¿no? Que yo me analizo que está bien cuando hablan con la E, se abandona a veces, sobre todo en las personas más grandes, ustedes que por ahí lo tienen, fluye, pero porque es eso, ¿no es cierto? Se te va la idea, pero el tema es el gesto, es la pertenencia y decir yo me paro en este lugar, ¿no? Yo estoy en cátedra de humanidades que ni aparece ninguna, ni la A ni la O, digamos, sí, la O solamente. La O, ¿no? Sola. Entonces, bueno, sí, entonces dale, Lucía, y así podemos, aunque sea dos ¿por qué vamos a hablar 10 minutos nada más? Pero yo sí que hablamos y hablamos, dale. Que la facu es inclusiva en contenido y en forma, es decir, se hablan un montón de temas y se habla de la diversidad, pero también se usa el lenguaje inclusivo en la forma de decir las cosas. Por eso me llamó la atención, pero igualmente, sí, como estudiantes siempre le exigimos a los profesores que se unan a la diversidad, pero en relación a las publicidades como de la televisión y las publicidades de la revista, no, ya no esperamos mucho tampoco. No, bueno, pero te digo... le exigimos a los profesores porque sabemos que tienen la capacidad de no, yo no la tengo. Yo o pienso o hablo con la E, no puedo. Ahí va. No me, ¿entendés? No me resulta, me cuesta un montón, me siento totalmente artificial, no es algo, y yo no discrimino, en eso lo tengo claro, ¿entendés? Entonces, no pasa por la lengua, pero es una posición mía, te digo, en ese criterio no me sale, es así.
pido disculpas si alguno... Bien, sí, bueno, más allá de eso, que sería esto de empezar a pensar y reflexionar acerca de, bueno, qué es el lenguaje y qué son los discursos, ¿sí? Y básicamente, esto que decíamos hace un ratito, hay distintas teorías y nosotros nos vamos a instalar en un lugar teórico, que lo vamos a explicitar desde el primer momento, que tiene que ver con un lugar de tipo pragmático, por eso acá vamos a revisar una teoría clásica acerca de qué es lo que se entiende por pragmática, ¿sí? Son teorías de uso. Esto es fundamental para entender que con el lenguaje no solamente describo una realidad, sino que fundamentalmente lo que hago es una acción, acciones que son lingüísticas, genero acciones, ¿sí? Y esto va a ser muy importante en los discursos sociales y muy importante en el tipo de discurso que vamos a trabajar, como es el discurso de la información. Bueno, acá vamos a ver una teoría, insisto, clásica, que habla acerca de la performatividad, porque el lenguaje es performativo, esto que el lenguaje genera acciones, acciones que son acciones de tipo lingüísticas. Decir es hacer, digamos. Decir es hacer, ¿no? Bien, dijimos que no nos íbamos a detener mucho, así que vamos solo mostrar los títulos. La segunda unidad tiene que ver con, bueno, ¿qué es esto del discurso social, no? ¿Qué es esto de lo decible, de lo indecible, lo pensable en un momento de la sociedad? ¿Puedo decir cualquier cosa en cualquier momento? ¿Y desde dónde lo puedo decir? ¿O tengo límites? Tengo límites en lo pensable, en lo decible, límites que están puestos desde dónde, ¿sí? Desde lugares de tipo hegemónicos. Bueno, ¿qué son esas hegemonías y cómo pueden ser pensadas desde lo discursivo? ¿Cómo están constituidas esas hegemonías? ¿Sí? Y además, acá vamos a ver también un tipo de discurso, un tipo de género discursivo como es el discurso de la información, ¿sí? Es decir, vamos a tratar de pensar desde la noción genérica tradicional, qué es lo que se entiende por género discursivo, ¿sí? Qué significa que cada situación, cada esfera de la práctica esté acompañada de una forma discursiva que le es propia, y cómo eso lo puedo reconocer y cómo eso me va a servir para interpretar la producción de sentido, ¿sí? Y dentro de esa diversidad genérica que utilizamos en forma permanente, vamos a tratar de pensar en un tipo particular de discurso como es el discurso de la información, ¿sí? ¿Por qué les parece que vamos a pensar en el discurso de la información? ¿Por qué les parece que lo seleccionamos dentro del universo de los múltiples discursos que podemos estudiar? Y se me ocurre pensar sobre todo para el análisis de los medios. Bien, bien. El análisis de los medios y dentro de lo que sería el discurso mediático, el discurso de la información es un tipo de discurso que circula socialmente. Y ¿por qué les parece que es importante analizar la información? Analizarla desde el lugar que lo vamos a hacer, ¿no? Desde un lugar de tipo discursivo. Es decir, por qué se dice lo que se dice, quién lo dice, en qué momento, en qué situaciones. ¿Por qué les parece que es importante o no analizar la información? O sea, la información, según lo que había leído, también tiene, el lenguaje tiene su ideología, y como que no se puede separar la ideología y los modos de decir de lo que se está diciendo. Entonces, como que para decir y comunicar algo, uno para reflejarlo tiene que tomar en cuenta varias cosas, varias variables en ese sentido. Muy bien. Porque es generadora de sentido la información. Tal cual, ¿no? Tiene que ver con esa construcción del sentido social. ¿No? Porque no hay nada, es decir, la realidad, ¿cómo nos llega? Digo, estamos hablando de lo lingüístico, ¿no? Por el discurso. Entonces, y el discurso no es una verdad.
no hay verdad, sino una construcción. Por eso digo, no es ¿a qué le llamamos información? Nosotros decimos discurso de la información, eso tiene que quedar claro. El discurso es una construcción. Entendiendo que tiene un autor o una autora. O un momento dado, porque esa también contexto. Es la diferencia de estudiar el sistema o estudiar lo comunicativo. Es interdisciplinario el estudio. No me puedo quedar con lo lingüístico solamente, ¿no? ¿Se entiende? Bien, sí, es decir, entonces que en ese punto veríamos lo que se llama un enfoque semiodiscursivo, ¿no? Que da cuenta precisamente de, bueno, qué significa esto de semiotizar una determinada realidad, entre comillas, un evento, ¿no? Es decir, cuando lo cuento, no solamente lo estoy contando, sino que le estoy produciendo sentido. Y eso tiene que ver con un sistema específico, en este caso vamos a estudiar lo lingüístico, podría pensarse desde otros lugares que no son excluyentes, pero vamos a ver cómo el sistema lingüístico, ¿sí?, genera, produce sentidos y lo puedo pensar en función de ese enfoque semiodiscursivo. Bueno, después vamos a, bueno, acá el de los géneros, y vamos a trabajar desde un enfoque puntual como es el enfoque enunciativo, ¿sí? Es decir, vamos a ver, sobre todo en las primeras clases, que hay distintas teorías acerca de la discursividad, ¿sí?, del estudio del discurso, y nosotros vamos a elegir una en particular, que es la que ustedes van a ver específicamente y con mayor grado de profundidad en los trabajos prácticos. Ahí vamos a ver la teoría de la enunciación, ¿sí? ¿Y qué es esto de la teoría de la enunciación? Es precisamente dar cuenta de las marcas de subjetividad en el lenguaje, es decir, que cada vez que utilizo el lenguaje, en esa utilización del lenguaje dejo huellas, marcas, ¿sí? Marcas de qué? De mi propia subjetividad. Y ese sistema, y ojo acá el piojo, es absolutamente lingüístico, ¿sí? Es decir, eso que yo hable, como estoy haciendo en este momento, y que instale a un otro, ¿sí?, que es el que me está escuchando, el que está ahí en la pantalla, etcétera, etcétera, es un sistema absolutamente lingüístico. Y bueno, vamos a ver las características propias de esta enunciación y de sus productos, que son los enunciados, ¿no? Bueno, vamos a ver que en la lengua hay infinitas marcas, ¿sí?, de esa subjetividad, desde las más superficiales, como puede ser el yo, que es el que está hablando, que va cambiando de acuerdo a quien sea ese que lo utiliza, como hasta mecanismos más complejos, que son los que son interesantísimos de ver en el lenguaje en general, pero en el discurso de la información en particular, ¿no?, que va a ser nuestro objeto de estudio. Bien, entonces ahí vamos a ver la teoría de la enunciación, vamos a ver distintos mecanismos que son propios de esta teoría, como el espacio, el tiempo, la persona, cuál es la actitud que tiene ese locutor frente a lo que dice, cuáles son esas unidades enunciativas, esas unidades que dejan marcas de su propia subjetividad, ¿sí? ¿Cómo incluye a otros en el discurso? Ahí está, cómo incluyo a otros, a otras en el discurso, que ese también es un tema interesantísimo para pensarlo reflexivamente. ¿Quién habla en La Nación Más? ¿Quién es el que está hablando? ¿Sí? ¿El periodista que está ahí o es el editorialista? ¿Es la derecha recalcitrante de nuestro? Bueno, ¿quiénes son los que están hablando? ¿Cómo aparecen esos discursos? En el se robaron todo. ¿Quién está diciendo eso? ¿Desde dónde lo dice? ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de pensar discursivamente, ¿no? Es decir, desde un enfoque particular, desde una teoría, esto que decíamos creo que al principio, que también se conoce como
enfoques de tipo la escuela francesa de análisis del discurso, pero que ha tenido una amplia aceptación en Argentina y en Latinoamérica, y hay una multiplicidad de estudios. Y finalmente en la última unidad, que en verdad va a estar como desparramada a lo largo de todo el curso, vamos a dar no solamente un enfoque teórico, sino un enfoque teórico-metodológico. Bueno, ¿qué hago cuando tengo un conjunto de textos que quiero someter al análisis? Nosotros vamos a trabajar desde una lingüística de corpus. ¿Eso qué significa? Que en verdad yo no digo lo que dijeron o lo que me parece que dijeron o creo que Clarín dijo, no sé qué, no, vamos a trabajar con lo que efectivamente dijeron esos medios a partir de la construcción de un objeto, ¿sí? De un objeto de investigación, de una materialidad que son los discursos, ¿sí? Después esto lo van a trabajar mucho en los prácticos, que tiene que ver con la construcción del corpus. Bueno, vamos a trabajar sobre una temática y cómo es dicha esos temas en el discurso de la información en particular. Vamos a tratar de ver también cómo vamos a intentar ver cómo en este proceso tan particular que estamos viviendo, ¿sí? Bueno, hay determinadas, no sé, violencias, por ejemplo, que se intensifican, cómo aparecen determinadas vulnerabilidades en esa discursividad social, etc. Y bueno, y acá tenemos varios materiales que ya les digo, no están en un lugar en particular, sino que van a estar como desparramados a lo largo de todo el programa, y creo que nada más, ya con eso. Ese sería nuestro programa, ¿sí? Bueno, si digan algo. Alejandra, es una forma de comunicar. Bien, dudas, preguntas. Entonces, nada. ¿El texto era para hoy o para la próxima clase? No. Ya en la próxima clase de consulta, que va a ser no este jueves, sino el otro jueves, tenemos el texto de Parrett, y el que quiere avanzar puede avanzar con el texto de Bonin, ¿sí? Son lingüistas. No estaría mal el de Bonin también, Claro, son cortos. son cortitos. Toda la bibliografía está puesta en la página, ¿sí? Y dejamos, es decir, ¿cuál es la actividad que tienen que hacer para esta parte teórica? Leer los textos. Esa es la actividad. Leer los textos y Leer afrontar los dudas. textos, marcarlos. Y entonces ahí, esa es la actividad, ¿sí? Es decir, El porque jueves, espera. martes y jueves vamos a charlar las dos veces del mismo texto. De los textos, sí. Buenísimo. No, del mismo no, ¿eh? Vamos a ir y nos encontramos. Pero si, por ejemplo, vos no podés el martes y venís el jueves, te podés preguntar por el texto anterior, no hay ningún problema en eso. Buenísimo. Y de nuevo, estamos como que la actividad tiene que ser, no sé, resolver una guía de no sé qué. No, la actividad también es leer la bibliografía, ¿sí? Y ese es fundamental. ¿Para qué? Para poder entender y analizar estos discursos que intentamos analizar, como decíamos al principio, desde marcos teóricos específicos, y salir del sentido común, ¿no? Es decir, si hay algo que tenemos que hacer en esta materia, es desnaturalizar los sentidos, y para mí una vuelta más, desnaturalizar los sentidos hegemónicos, ¿sí? Para poder repensar desde otros lugares. Y para ahí nos tenemos que correr un poquito del lado de lo que dice, y ver cómo en estos otros lugares, que es, por ejemplo,
en el uso del lenguaje, en todas estas marcas subjetivas, en múltiples elementos, ver lo no dicho. Bueno, y yo termino, porque vamos a estar 10 minutos y siempre nos pasa. Podemos seguir, que sí. yo tengo que hacer otra. Sí, la idea, una de las cuestiones, una de las cosas que vamos a tratar, a intentar es, además de hablar, digamos, de las dudas que tengan, tratar de ver cómo se puede pensar en un corpus concreto, ¿no? Qué sé yo, estos textos teóricos del principio no, porque hablan de las generalidades. Cuestiones científicas, los paradigmas, eso no se puede aplicar a ningún texto mediático, ¿se entiende? Porque es teoría, digamos, sobre la lingüística. Pero a medida que avancemos, vamos a tratar de ver cada texto en su aplicación, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Con algún ejemplo. Bien. ¿Estamos, chicos y chicas? Bueno, bárbaro. Un gusto como siempre. Muchas gracias, quedó todo muy claro, dice María Micaela. Sí, muchas gracias. Bueno, nos vemos entonces en la próxima y a disposición para lo que necesiten. Un gusto. Gracias. Profe, gracias. Hasta la semana que viene, entonces. Chao, buena semana. Muchas gracias.